La Lupa. Tenemos en línea a María Luján Rey, que es mamá de Lucas Menguini Rey. Recordemos, la última de las víctimas encontradas en esta tragedia de Once, por supuesto luego de un operativo realmente lamentable, y tiene la enorme amabilidad de atendernos en esta tarde de La Lupa. María Luján, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, contanos, María Luján, el juicio está en sus etapas definitorias, ya lleva más de un año, ¿es verdad? Sí, el juicio oral y público empezó el 18 de marzo del año pasado, así que con audiencias semanales, los días lunes y martes, un juicio que se extendió por más de un año y medio, ya es bastante largo, pero bueno, es también entendible dada la magnitud de esta causa, la profundidad de la investigación que se ha hecho y la cantidad de procesados. Como bien decía, son 28, entre los cuales hay 4 funcionarios de esta gestión de gobierno, sí, el maquinista y el resto de los directivos de TVA, que era la empresa concesionaria. Hoy estamos escuchando ya los alegatos de las defensas, los últimos alegatos. Empezará el día lunes el defensor de Pedro Ochoa Romero, ex interventor de la CNRT, y seguirá la defensa de Cícaro, interventor de la CNRT, hoy mano derecha del ministro Randazzo, y finalmente las defensas de los exsecretarios Schiavi y Jaime. Después de eso, creo que habrá alguna audiencia para réplicas y dúplicas, y finalmente el Tribunal Oral Federal estará en condiciones de valorar todas las pruebas y dictar una sentencia. Claro. María Luján, recordemos a la audiencia que en este juicio existen 3 querellas distintas, ¿no? Que los damnificados se agruparon de esta manera para encarar este juicio. ¿Podemos recordar un poquito cómo es esta idea de las 3 querellas? Sí, siendo una causa tan voluminosa en cuanto a los querellantes, es decir, a los interesados damnificados, el Código Procesal establece que se unifiquen, y en un primer momento se unificaron las querellas en virtud de la acusación que hacía cada una de ellas. La primer querella estaba a cargo del doctor Gregorio Dalbón, y que cuando inicia esta causa acusaba a todos los responsables. En su momento hasta pedía que fuera como testigo la Presidenta de la Nación. La querella número 2, que estaba a cargo de la doctora María del Camber Verdú y del doctor Parrilli, que 2 días antes de iniciar el juicio oral y público llegan a arreglos extrajudiciales con los procesados y se bajan de su querella. Aquellos particulares que no estaban, que no llegaron a los arreglos, quedaron entonces representados por el doctor Javier Moral. Y la querella número 3, que está encabezada por el doctor Menguini, tío de mi hijo, el hermano de Paolo, y la doctora Leiva, es la querella que representa a la gran mayoría de los familiares de víctimas. Las otras 2, en general, son heridos en la tragedia de Once. Finalmente, por una diferencia muy grande que había dentro de la querella número 2, la doctora Anzuategui, que formaba parte de esta, le pidió al tribunal abrirse como una nueva querella, entonces terminamos el juicio con 4 querellas. La separación de esta doctora tiene que ver con que el doctor Javier Moral, que ha tenido un comportamiento bastante errático a lo largo de todo el proceso, acusaba a todos los responsables hasta 2 días antes de hacer su alegato. El día de hacer su alegato, el 7 de septiembre, pidió 22 años para el maquinista únicamente y dedicó el resto de su alegato a una defensa fervorosa del resto de los procesados. Por esta actitud, el fiscal ha pedido que se revise su actuación para saber si no ha cometido el delito de prevaricato, es decir, el de no seguir representando los intereses de sus defendidos, de sus representados. Y la querella número 1 terminó alegando el doctor García porque el doctor Gregorio Dalbón fue expulsado en un hecho inédito en la justicia de nuestro país. Un abogado querellante fue expulsado del tribunal y no pudo volver a concurrir a las audiencias por su mal comportamiento. Fue acusado también frente al INADI, tiene una denuncia en el INADI por discriminación para con las abogadas que participan en el proceso, y bueno,
el tribunal resolvió, después de que no permitía el normal transcurrir de las audiencias, expulsarlo. María Luján, te quería llevar, apartado un segundo del plano del juicio de la tragedia de Once, y te llevaba a lo que es el juicio en sí por el operativo absolutamente deficiente en la búsqueda de tu hijo, que tenemos sabido que en estas últimas horas hubo novedades con respecto a el juez Lijo, que lleva a cabo ese juicio, te dictó un procesamiento oral a los responsables. ¿Podrías refrescarnos un poquito esa situación? Sí, una vez que se produce la tragedia, obviamente las fuerzas de seguridad encargadas del operativo de rescate y de búsqueda comienzan a hacer su tarea y pasado el mediodía del 22 de febrero del 2012, cuando terminan de sacar a las víctimas, o creen haber terminado de sacar a las víctimas, dan por cerrado el operativo, el tren queda en custodia judicial porque se iba a peritar, pero mi hijo no aparecía y nosotros estábamos seguros que Lucas había tomado ese tren. Recorrimos todos los hospitales, fuimos a hacer los reconocimientos a las morgues, fuimos en varias oportunidades a las morgues y Lucas no estaba. Por lo tanto, insistíamos en que se volviera a revisar el tren. Claro. Quienes habían hecho el operativo, que son bomberos de la Superintendencia Federal, bomberos de la Policía Federal Argentina, jamás volvieron a revisar el tren. Nos decían a nosotros que Lucas habría ido con una noviecita, que estaría por otro lado, que... Finalmente, y ante la insistencia de los familiares, de los amigos, y de una sociedad entera que lo buscaba a Lucas, porque no se podía creer, el juez Bonadío ordena que se revisen las cámaras de la estación de San Antonio de Padua, cosa que también hace la UFI número 5, donde había quedado radicada la denuncia que yo hice por la búsqueda de paradero de mi hijo. El viernes 24, vamos a la estación de Once, donde están las filmaciones de la estación de Padua, y se lo ve a Lucas, que corre para subirse al Chapa 16, que intenta subirse al cuarto vagón, que no puede subirse por la cantidad de gente que estaba en la puerta, mira, ve la ventanilla abierta de la cabina auxiliar y se trepa y se sube a la cabina auxiliar del cuarto vagón. Claro. Cuando lo vimos en la filmación dijimos, ese es Lucas. Ahí fueron los bomberos, se subieron a los 2 estribos que tiene el vagón en ese lugar, se asoman por la ventanilla, por la misma que ingresó Lucas, miran para adentro y lo ven. Es decir, Lucas no estaba tapado por las chapas, no estaba en un lugar inaccesible, no se necesitó absolutamente nada para poder verlo. Claro. Es cierto que después, y esto está filmado y será parte de este juicio que se viene, que para rescatar su cuerpo sí se rompieron obviamente por el interior del tren para poder sacarlo, pero para verlo, para encontrarlo, solo se necesitaba buena voluntad, profesionalismo por parte de quienes estaban encargados de la búsqueda. Este incidente era un incidente dentro de la misma causa, pero a mediados de 2013 se decidió hacer una causa aparte que recae en el juez Ariel Lijo, que sigue la investigación iniciada por el juez Bonadío, y finalmente en estos días eleva a juicio oral a los 3 comisarios encargados, es decir, son los 3 comisarios que dijeron dónde buscar, cuándo dejar de buscar, Vaca, Abuín y Medina. Esta causa hoy la tiene la jueza Servini de Cubría, que es quien va a llevar adelante el proceso oral, y estamos esperando que prontamente nos diga cuándo va a ser. Bueno, muy bien. María Luján, te hago la última ya para liberarte. ¿Qué tiene que ver? En realidad son 2 preguntas en una. Tiene que ver con, en primera instancia, tu percepción de cómo va a terminar este juicio de esta tragedia que ha marcado la sociedad argentina. Y la segunda arista de la pregunta tiene que ver con, estamos, a horas de elección de nuevas autoridades en el país, tu relación o tu llegada a alguno de los candidatos, tu percepción de qué puede llegar a cambiar a partir del nuevo presidente y con respecto al tema de la tragedia de Once.
Mira, en cuanto a las sentencias, yo que llegan muy pronto, yo estimo que antes de fin de año vamos a estar escuchando una sentencia que te diría, no tengo dudas, va a ser condenatoria. A raíz de las pruebas que se han manifestado en este juicio, la cantidad abrumadora de prueba que tiene el tribunal para relevar, yo entiendo que obviamente las penas serán acorde a las responsabilidades de cada uno, pero que sí van a ser condenatorias y que se ha quedado demostrado que tanto los secretarios de transporte como los funcionarios de la CNRT como los empresarios sicilianos han tenido todo en sus manos para evitar la muerte de 52 inocentes y no han hecho nada para seguir llenándose de plata, aún a costa de vidas ajenas. Por lo tanto, en eso estoy confiada. De no ser así, obviamente la lucha de los familiares va a seguir y apelaremos hasta el último de nuestros días. Y en cuanto a lo de mañana, lo que espero obviamente para nuestro país, yo no puedo ser muy objetiva. Hace poco más de una semana me crucé con uno de los candidatos que es gobernador de la provincia, que era gobernador cuando chocó el Chapa 16, que vio morir a 52 vecinos de su provincia y que jamás hizo absolutamente nada, ni por las familiares de las víctimas, ni por los heridos. A 4 años, y cuando me le acerco y le entrego un sticker con nuestro logo de justicia y le digo justicia para los muertos y heridos de 11, me levanta el pulgar y me dice, me voy a ocupar. 4 años después me dice que se va a ocupar. Por lo tanto, es imposible para mí, y yo espero que la gente entienda, ser objetiva en esta elección. Claro. No confío en líneas generales, no confío en los políticos de nuestro país. Creo que falta mucho para que tengamos una clase política que entienda que la política es al servicio del bien común y no de intereses personales. Espero que el compromiso que ha asumido uno de los candidatos de legislar para que los delitos cometidos por los funcionarios y los delitos por corrupción no prescriban. Es una lucha que tenemos los familiares de ONCE, los familiares de Cromañón, los de AMIA y los de tantas otras familias de víctimas de la corrupción. Lo ha hecho público en un debate, por lo tanto es un compromiso que ha asumido y que espero que de no cumplirlo la sociedad entera salga a exigírselo. Seguramente. Espero mañana y para lo que viene, sea quien sea que gane, vivir en un país con justicia, sin impunidad y con una mayor tolerancia por las diferencias. Es lo que todos pedimos, María Luján. Te agradecemos muchísimo este contacto con La Lupa. Y bueno, tu lucha, la lucha de los familiares de la tragedia de 11 es la de toda la sociedad y esperemos que tenga una condena como realmente se merecen los responsables de esto que ha sucedido. Muchísimas gracias por este contacto con La Lupa, María Luján. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta luego. Sábado a la tarde, la ciudad descansa. Poné la radio, subí el volumen. La Lupa, 2 horas con la mejor información por la RZ.